repasaremos los principios de la lección 5 de Taki. Y vamos a comenzar con el segundo grupo de gramálogos. Recordemos que los gramálogos son palabras de uso frecuente en español que en taquigrafía los vamos a representar omitiendo la mayor cantidad de letras posibles. Por eso mi recomendación es que los memoricemos. Empecemos con un, uno, una, que lo vamos a representar por las letras U, N. ¿Cómo vamos a saber si dice un, si dice uno o dice una? Por el contexto, ¿sí? Continuemos ahora con usted. Lo vamos a representar solo por la U, usted. Ahora veamos cómo se representa qué, solo por la letra K. Compañía, por las letras K, P. Partir, por la P, T. Carta, por la K, A, T. Gran, con la letra G. Y cuenta por los signos de la K, la T y la A. Cuidemos mucho la diferencia entre qué y gran, que la K ocupa un cuadro, la G ocupa dos, y veamos bien la diferencia entre carta y cuenta. En carta es la K, la A y la T, y en cuenta es la K, la T y la A. Son signos que a veces tendemos a confundir. Ahora bien, cuando vemos un grupo de gramálogos, siempre el libro nos va a presentar el grupo de derivados. ¿Y qué son los derivados? Son palabras cuya raíz va a ser un gramálogo y que vamos a agregar únicamente la letra o las letras que hagan falta para poder completar esta palabra. Si nosotros nos aprendemos los gramálogos, no vamos a tener ningún conflicto con los derivados. Empecemos con unos o unas. Dijimos que un, uno, una se representa por la U y la N. Entonces, ¿qué le hace falta para que diga unos o unas? Solo la S. Vamos a agregar la S final. Lo mismo con grande. Gran es solo la G. ¿Qué le hace falta para que diga grande? La D y la E. Grande. Sigamos con parte, cartas, ustedes, cartero, cuento, compañero y acompañar. Siempre les voy a colocar con rojo las letras que no se escriben. Recordemos, cuando las palabras terminan con O y esa O no tiene tilde y la palabra tiene dos o más sílabas, esa O no se escribe. Cuando las palabras terminan con una vocal más R y tiene más de dos sílabas, esa vocal antes de la R tampoco se escribe. ¿Vamos bien? Continuemos ahora con otro sonido que nos presenta la lección, que es el sonido de la Y. Recordemos que taquigrafía es fonética. Escribimos las palabras como las escuchamos, es decir, cómo se pronuncian y no necesariamente cómo se escriben. Y para nosotros, en español, la doble L y la Y tienen exactamente la misma pronunciación. Por lo tanto, en taqui se van a representar por el mismo signo. Solo que podemos escribirla de dos formas. Una se llama la Y directa, que veamos que va a ser una curva ascendente que llega hasta la mitad del renglón, hasta la mitad de la línea. Empezamos
de abajo hacia arriba. La dirección y el tamaño de los trazos es importante. Y luego tenemos la Y inversa, que vamos a empezar igual de abajo hacia arriba, pero vean que nos queda hacia el lado contrario, ¿sí? ¿Y cómo vamos a saber si hacemos una Y directa o hacemos una Y inversa? Pues simplemente nos va a guiar el signo que le sigue, ¿sí? ¿Cuál va a ser la regla? La Y sigue la misma dirección de los signos curvos que tengamos antes o después de ese signo. ¿Ok? Ahora bien, veamos entonces otra regla importante para saber hacia dónde escribimos la Y. La S, la Y o la doble L los vamos a escribir con un movimiento directo. Ya hemos visto que es un signo directo. Un signo directo es aquel que sigue el movimiento de las agujas del reloj, que quiere decir de derecha a izquierda, siempre y cuando lo vamos a unir con un círculo. Y aprendimos también 3 signos que se representan por un círculo. ¿Cuáles son? La A, la E y la I. Por lo tanto, si queremos escribir silla, veamos que después de la Y hay un círculo. Por lo tanto, ¿qué dice la regla? Que cuando la unimos con un círculo, el trazo tiene que ser directo. Por lo tanto, silla nos queda con una Y directa. Oh, veamos otra cosa que es importante acá. En lecciones anteriores, en la lección 1, cuando aprendimos el signo que representa la I, dijimos que es una bolita igual que la E, pero con un puntito arriba. Y yo les dije en esa ocasión que no nos entretuviéramos tanto haciendo el puntito porque en lecciones posteriores ese punto desaparece por completo. Y ese momento llega justo aquí a partir de la lección 5. La I ya no aparece con el puntito. ¿Y cómo vamos a saber si es la letra E o es la letra I? Por el puro contexto. Sería un poco raro que aquí dijera, por ejemplo, sella. No va a decir sella, sino silla. El contexto nos indica si es una E o si es una I. ¿Ok? Ahora bien, recordemos que acabamos de mencionar que la Y tiene que ser curva. Es una curva que llega hasta la mitad de la línea. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si no hacemos ese trazo curvo, no importa si es un trazo directo o es un trazo inverso, y ya no la hago curva, sino que recta, ya no estamos escribiendo la Y, sino que estaríamos escribiendo la T. Veamos la diferencia. La T va a ser igual a un signo de abajo hacia arriba que ocupa la mitad del renglón, la mitad de la línea de escritura, pero la T es recta, mientras que la Y tiene que ser curva. ¿Sí? ¿Y qué pasa si nosotros no respetamos esto de que iniciamos de abajo hacia arriba? Lo podemos confundir este signo con la letra F o con la letra P. ¿Mm? Vean bien la diferencia. Si empiezo de arriba hacia abajo, es la P, dependiendo la dirección hacia donde la haga. Y si no, es la F. Por eso insisto tanto en que cuidemos mucho la dirección y el tamaño de cada signo. Ahora sí, veamos algunos ejemplos que contienen la letra Y o la letra doble L. Kentucky va a ser indistinto. Veamos algunas con la Y directa. Tenemos llega, llamar, llave, mayo, allá,
Anillo. Veamos otra vez aquí en anillo que desaparece el punto de la I. Sonaría raro que dijera anillo. ¿Ven? El puro contexto nos indica si es la E o la I. Luego tenemos suyo y notemos algo con suyo. Vuelvo a repetir, cuando las palabras tienen dos o más sílabas y terminan en una O y esa O no tiene tilde, esa O no se escribe. Pero veamos algo también, que no estoy escribiendo tampoco la U. ¿Por qué? Porque ya vimos que su es un gramálogo que se representa solo por la S. Entonces, suyo podríamos decir que viene siendo un derivado. Y solo vamos a agregar la Y, suyo. Seguimos con calle y taller. Ahora bien, veamos algunos ejemplos que contienen la Y inversa. Recordemos que el signo que está antes o el signo que está después es el que nos va a definir hacia dónde vamos a hacer la Y. Veamos algunos ejemplos. Yoga, leyes, reyes, ayer. Que, ojo, también podría decir hallar. Se escriben exactamente igual. ¿Cómo sabemos si dice ayer o dice hallar? Por el contexto en la lectura. Luego tenemos brilla. Notemos otra vez que el puntito de la I desapareció. Rayar. Llorar. Y por último, arroyo. ¿Vamos bien hasta acá? Veamos el segundo sonido que nos presenta esta lección, que va a ser el sonido de la X. Y ojo con esta letra en taquigrafía. Ya habíamos aprendido el signo que representa la S. Y la S es uno de esos signos que, como la Y, se puede hacer de forma directa, es decir, de derecha a izquierda, siguiendo el movimiento de las agujas del reloj, o la podemos hacer de forma inversa. Esto ya lo hemos aprendido en lecciones anteriores. ¿Y qué pasa con la X? Pues la podemos representar por un signo parecido a la S, pero vean cómo la estoy jalando un poquito, ¿sí? La vamos a jalar un poquito, estirar un poquito al final. Siempre y cuando esa X se pueda confundir con una S. Veamos un ejemplo. Si queremos escribir más, escribimos la A, la M y la S. Pero si quiero escribir max, para que no se confunda con la S y que podamos diferenciar muy bien que no dice más, sino max, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jalar un poquito esa S. La vamos a estirar al final. Es poquito, no la voy a jalar un montón, ¿ok? Pero solo vamos a hacer esto cuando se pueda confundir con una S. De lo contrario, la X también se va a representar por el mismo signo de la S, ya sea directa o inversa. Veámoslo con algunos ejemplos. Si queremos escribir nexo, si vamos a estirar un poquito la X. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver un gramálogo que es nuestro, adelantándonos un poquito, que si no jalo esa X, podría decir nuestro. Entonces, para evitar confusiones, vamos a jalar un poquito esa S al final. Lo mismo pasa con laxo. Vean cómo jalamos un poquito esa S al final, porque si yo la hago como una S completa, pudiera decir lazo. Para no confundirnos, jalamos la X
un poquito. La estiramos al final. Y lo mismo con anexo. ¿Vemos la diferencia? Que estamos estirando un poco esa S al final. Seguimos con mixto. Y vean qué pasa con extraño. ¿Ven que no estoy estirando esa X? Sería raro que dijera extraño. No es extraño, sino extraño. Como no puede confundirse fácilmente con otra palabra, ¿cómo vamos a representar esa X? Por una S. ¿Sí? Continuemos con exacto. Vean que no estamos jalando la X, estoy haciendo una S, aunque lo pueda leer exacto. ¿Sí? Veamos taxi y tórax. Ahora, ¿y qué pasa con los plurales de estas palabras? Por ejemplo, nexos y laxos. ¿Será necesario jalar la X, estirar esa X? No necesariamente, podemos representarlo por lo que yo llamo una culebrita. Más adelante voy a explicar en otra lección qué es esto de la culebrita, ¿sí? Y si quiero escribir laxos, pues únicamente agrego la S final que indica que va a ser un plural. Más adelante vamos a profundizar más esto de a qué le llamo yo la culebrita, ¿ok? Continuemos entonces. Ahora vamos a ver algo que también al inicio suele causar confusión. ¿Y qué es esto? La combinación de las vocales, ¿sí? Imaginemos que queremos escribir la palabra fea. ¿Qué harían ustedes para escribir fea en taquigrafía? Cuando ya conocemos cómo se escribe la F, la E y la A. Veamos, ¿será que escribimos algo como esto? Hasta se ve raro, ¿no? Y es bastante difícil de escribir. ¿Será que hacemos algo como esto? No, tampoco. Es muy difícil combinar dos círculos. Y sabemos que la E es un círculo y la A también es otro círculo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta combinación de vocales, normalmente cuando tenemos círculos juntos, los vamos a representar en un solo trazo. ¿Y qué va a pasar entonces? Veamos cómo vamos a combinar las vocales E, A o bien la vocal I, A, porque recordemos que a partir de esta lección el puntito de la I desaparece, ¿sí? Ya vimos cómo se representa la A. La A es un círculo que tiene normalmente el tamaño de una A en español. ¿Cómo vamos a representar entonces esa EA o IA? Vamos a hacer el círculo de la A y dentro de la A vamos a colocar un puntito. Igual, no nos vamos a entretener un montón de dibujar ese puntito al centro. Únicamente dejamos caer el lapicero, ¿sí? Veamos algunos ejemplos con la combinación EA. Y ojo otra vez, ¿cómo voy a saber yo si es la EA o si es la IA? Otra vez por el contexto. Yo sé que ya parezco disco rayado, pero es fundamental que esto quede claro, ¿sí? Veamos entonces cómo escribimos SEA. El puntito es lo último que hago. Feas, vea. Veamos ahora unos ejemplos con la IA. Tendríamos fía, que muy bien podría decir también fea. Dependiendo del contexto de la carta, vamos a saber si dice fía o dice fea. Continuemos entonces con vacía. El puntito es lo último que hago. Y vivía.
¿Estamos bien? Veamos ahora otra combinación de vocales. ¿Qué va a pasar si ahora queremos escribirlas pero al revés? Primero la A con la I o la A con la E. Otra vez, ya vimos que la A se representa por un círculo. ¿Y cómo vamos a representar la A con la I o la AE? Lo vamos a hacer con algo que yo he bautizado como el ombligo. ¿Por qué yo le llamo el ombligo? Vamos a hacer la A, pero ¿dónde termina la A? Voy a meterme un poquito más hacia el círculo, ¿sí? Veámoslo de nuevo. Es como la A, pero nos metemos otro poquito, ¿sí? Veámoslo con algunos ejemplos. Empecemos con la AI. Si quiero escribir AI, la A, y donde termina la A, meto un poquito más la línea, ¿ok? ¿Cómo escribiríamos aire? La A, donde termina la A, me meto un poquito, saco la R y luego la E. Veamos de nuevo el trazo. Aire. ¿Cómo escribimos vaina? Veamos aquí. Va, lo voy a hacer más lento. Donde termina la A, voy de nuevo. Donde termina la A, meto un poquito el lapicero y luego saco la N y la A. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ese ombliguito no siempre nos va a quedar en la misma dirección. Comparemos estos tres signos. Hay, aire, vaina. ¿Ven? Que el ombligo no siempre queda en la misma posición. ¿Cuál es la regla? Donde termino de hacer la A, ahí meto el ombligo y luego saco el signo que le sigue. Veamos otros ejemplos. Traído. Escribo tra, ahí donde termina la A, pongo el ombligo y saco la D. Traído. Faisán. Escribo fa, donde termina la A, hago el ombligo, la S, la A y la N. Faisán. Cairo. Lo mismo, donde termina la A, pongo el ombligo y saco la R. ¿Sí? Continuemos con caído. Escribo K, donde termina la A, hago el ombligo y saco la D. Amaina. Escribo ama, ahí donde termina la A, meto el ombligo y saco la N y la A. Amaina. Aereado. Lo mismo. Aereado. Notemos que aquí tenemos la combinación de ya dos vocales que hemos visto. La AI por el ombligo. La EA, la A con el puntito en el centro. Sé que a veces puede ser como demasiada información, pero es cuestión de práctica, ¿sí? Y de repasar un poquito. Si queremos escribir país, escribo pa, donde termina la A, hago el ombligo y saco la S. Va y ven, escribo va, donde termina la A, hago el ombligo y luego ven, va y ven. Ahora veamos algunas con la AE. Es lo mismo, lo mismo. Hago la A, donde termina la A, hago el ombligo y sigo con el signo que le sigue. Veamos entonces. Faena, aéreo, saeta. Notemos que en aéreo, aunque termina con O y esa O no tiene tilde, como antes hay una vocal, en este caso sí se escribe. ¿Sí? Veamos. Traen, atrae, distrae, acaecer, Rafael, maestro, Ismael,
Y finalizamos este grupo con caen o bien caín si le agregamos las comitas que representan las mayúsculas. Veamos la última combinación de vocales que nos presenta esta lección, que va a ser la combinación de la vocal E con la I. ¿Cómo la vamos a representar? La E igual es un círculo parecido a la A, pero sabemos que va a ser más pequeño. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a representar esta EI? Con el famoso ombligo también, solo que va a ser del tamaño de la E. El tamaño de los signos es importante. Donde termino la E, ahí hacemos el ombliguito. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Queremos escribir ley, donde termino la E, ahí hago el ombligo, por eso el ombligo no siempre nos va a quedar en la misma posición. Afeita, reina, reitera, aceite, y luego tenemos Nereida. ¿Sí? Va a ser igual que la AE o que la AI, pero más pequeña, del tamaño de la E. Una E con un ombligo. ¿Sí? Comparemos entonces las combinaciones que acabamos de aprender. ¿Cómo vamos a representar la EA o la IA? Vamos a hacer la A con un puntito en el centro. ¿Cómo representamos la AE o la AI? Va a ser una A con un ombligo. ¿Y cómo representamos la EI? Va a ser un ombligo, pero del tamaño de la E, más pequeña que la A. ¿Estamos bien con las diferencias? Para finalizar, vamos a practicar un poquito, a repasar un poco algunas frases que recordemos que son signos que normalmente los encontramos juntos en español, que en taquigrafía los vamos a hacer en un solo signo. Solo vamos a unir esos signos. Veamos algunos ejemplos. De este, a fines de, que usted, a partir. Veamos cómo estamos mezclando bastante aquí los gramálogos o derivados. ¿Qué tal? Y terminamos con en esta. Y también a partir de esta lección vamos a encontrar algo que se llaman las frases especiales. ¿Cuál es la diferencia entre las frases normales, digamos, y las frases especiales? Que en estas vamos a unir esas palabras en un solo trazo, pero vamos a omitir algunos signos. Veamos por acá, les he colocado con rojo las letras que no vamos a escribir. ¿Esto con qué finalidad? De ahorrarnos tiempo, de que podamos escribir lo más rápido posible y que podamos, pues, lógicamente entender lo que estamos escribiendo. Tenemos dos frases especiales. A todos los y a todas las. Y ahora sí, vamos a finalizar con un último tip, que son los enlaces. ¿Cómo podemos hacer para unir un trazo con un círculo o bien a la inversa? Un círculo con un trazo que, ojo, no encontremos en las lecciones que hemos estudiado anteriormente. ¿Y qué nos dice este principio? Si nos encontramos con un círculo
que tengamos que unir con otro trazo cualquiera y no se encuentre en las reglas que hemos aprendido hasta el momento, ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el orden de la pronunciación o bien de la escritura de esa palabra, ¿sí? Veamos 3 ejemplos. ¿Cómo escribimos cacao? No hemos visto una combinación de la A con la O. Las únicas combinaciones que hemos visto en esta lección son la unión de círculos, como la A con la E, la A con la I con la A, etcétera, etcétera. Solo círculos. Pero vean que aquí tenemos la unión de un círculo, que es la A, con un gancho, que es la O. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el orden de la pronunciación o de la escritura. Entonces nos queda cacao. Seguimos con reo, amadeo. Notemos bien, lo vuelvo a repetir, cuando las palabras terminan con O, esa O no tiene tilde, pero antes hay una vocal, ¿qué pasa con esa O? Sí se escribe, ¿sí? Solo vamos a omitir la O cuando las palabras tienen 2 o más sílabas y esa O no tiene tilde. Si antes hay vocal, sí la escribo. Si esa O tiene tilde, sí la escribo. Por eso ven que aquí esa O en ningún momento desaparece, ¿sí? Veamos otros ejemplos. Proa, tenemos un gancho con un círculo. Lo mismo con héroe, con soy. No existe una combinación de un gancho, como la O o la U, con un círculo o a la inversa. Entonces lo vamos a escribir completo. Y terminamos con Raúl. Otra vez, un círculo que es la A, un gancho que es la U y ya. Notemos que hicimos la Y directa. ¿Por qué? Porque la estamos uniendo con un círculo al final. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda practicar.